desarrollado en varias, voy a poner la Filmina 1, se ha desarrollado en varias sesiones. ¿Qué hicimos en las sesiones? Para poner un preámbulo de lo que llevamos y que van a encontrar en los videos anteriores, solicito a cada uno de ustedes que vaya y los consulte. En la sesión número 1 hablamos sobre los principios de la nueva escuela mexicana, cómo se estructura el programa sintético y cómo se haría el programa analítico ya aterrizado a las necesidades de los maestros. Hablamos de que el gran cambio en el modelo educativo es que ahora, en lugar de centrarse en que el sujeto de manera individual, el estudiante, se comprometa con su formación en la construcción de un sujeto de manera integral, donde lo importante es el dominio de contenidos. El cambio es que en lugar de dominar contenidos, ahora se va a resolver problemas. Entonces, aquí en esta imagen ven la diferencia de, en lugar de un sujeto que se desarrolla a través de competencias, de habilidades de manera individual y entra en un medio hostil donde es el sujeto el que tiene que transformar su mundo. En este caso, en la imagen 2, vemos colocado en el centro a la comunidad, donde todos participan de manera horizontal, de manera solidaria, en búsqueda del bienestar común. Entonces, esos son los principales cambios. Eso lo van a encontrar en la sesión número 1. También esto es importante que lo veamos. No lo vamos a ver en esta sesión en particular, pero sí en las posteriores, cómo está estructurado los libros de texto. Ya pueden empezar a checarlo en esta página electrónica. Tienen cargados los borradores de los 6 libros de texto de primer grado de primaria, los 3 libros de proyectos, uno de saberes, otro de maestros y otro de proyectos artísticos. Ya pueden tener ahí los borradores. En las siguientes sesiones trabajaremos puntualmente sobre estos materiales. Hoy seguimos todavía en el trabajo preliminar del codiseño para armar sus programas analíticos. Nos vamos a la Filmina 3. Para poder hacer un programa analítico, esto lo vimos en la sesión tanto de Durango como de Culiacán, en la sesión 1 y 2, estuvimos trabajando las etapas para hacer el programa analítico. Todavía nos estamos situando en la etapa 1, pero estas serían las 3 etapas que vamos a ir desarrollándolas poco a poco a lo largo de las 9 primeras sesiones del módulo 1. Les recuerdo que esta es la sesión 4. ¿Cuáles son esas etapas? Son 3 etapas. La primera etapa es el análisis del contexto socioeducativo de la escuela, el ejercicio de lectura de la realidad educativa, lo que mencionaba ayer. ¿Cuál es el momento histórico que estoy viviendo? ¿Cuál es mi relación que tengo con los otros? ¿Qué es lo que nos une como comunidad, lo que nos hace comunes, pero también cuáles son nuestras diferencias? Esa es la primera etapa, cuando se hace un análisis del contexto en relación del yo con el otro. Hoy lo estaremos analizando a detalle, seguiremos con ese análisis. Después, la segunda etapa es un plano de contextualización, un proceso de integración curricular, cuando se toma ya el programa sintético que ofrece la Secretaría de Educación Pública y después del debate, del reconocimiento de los otros, de la llegada a los acuerdos de los problemas sociales que suceden en la comunidad, entonces se aterrizan a través de los contenidos planteados en el programa sintético y de un codiseño a través de la libertad de profesional que tienen los maestros, se aterrizan esos contenidos a una realidad en el desarrollo de proyectos que transformen esa realidad. Y nos vamos a la etapa 3, que ya es una etapa final donde esto que se está aterrizando de manera teórica y práctica de lo que sucede en mi medio termina en la redacción del programa analítico. Ya es el aterrizaje de la integración específica de todo lo que se discutió en las primeras 2 etapas, ya en la integración de ese programa analítico, donde ya hay una incorporación de contenidos no contemplados en los programas sintéticos, se realiza un cronograma de actividades y se da una secuencialidad y gradualidad a los proyectos, a las actividades propuestas en esa estrategia anual. Lo vamos a ir viendo con detalle. O sea, no es momento ahorita de detenernos en cada uno de ellos porque tendremos 32 sesiones para abordarlo.
Hoy estamos todavía en la etapa número 1, que es esto que hemos mencionado de el ocio contemplativo, de detenernos, que ayer Luis Miguel lo abordó con mucho detalle, la importancia de detenerse y ver hacia atrás, ver de dónde venimos y empezar en el reconocimiento de la comunidad. Estamos en esa etapa, en esa primera etapa de reconocimiento de mi comunidad. Entonces, de eso va a tratar hoy la charla. Vamos a partir de ahí. Esto lo mencioné ayer Luis Miguel y tenía toda la razón, yo lo escuchaba desde allá, la dificultad que es un pensamiento de ruptura, de romper con la tradición, romper con los flujos que hemos tenido normales es muy difícil. Y para eso debemos identificar que el lenguaje es fundamental porque es la manera en cómo nos relacionamos con el mundo. Y entender que hay varias maneras de armar ese discurso, de relacionarse con el lenguaje a través de los otros. En la sesión de Hermosillo abordamos la cuestión de la lingüística, de la translingüística, de cómo ese lenguaje se estructura. Hoy vamos a dar un paso más allá. Vamos a ver cómo puedo observar las diferencias en los discursos e identificar los discursos que son hegemónicos, monológicos, que tienen como finalidad llegar a la última instancia de verdad, asumirse como una verdad absoluta, pensarlo como un pensamiento único, frente a otro tipo de discurso abierto, solidario, democrático, comunitario, que da la oportunidad para generar una relación horizontal entre los sujetos, es decir, un discurso dialógico. Saussure decía, esto lo pueden ver en la sesión de Hermosillo a más detalle, esto todavía sigue en el resumen de lo que se vio en las sesiones anteriores. Entonces ahí pido que vayan a ese video, lo vean, ahí lo abordamos con más detalle. Para seguir con el resumen, Saussure dice que en el cuadro de la comunicación siempre tenemos estos elementos. Siempre hay un emisor, siempre hay un receptor, tenemos un código, es decir, compartimos una lengua para poder entablar una comunicación. Dirán, y podemos aquí empezar a cuestionar a Saussure y decir, bueno, y siempre hay un receptor, ¿y qué tal si estoy en un soliloquio? ¿Quién es el receptor si estoy solo? Bueno, pues el receptor eres tú, según Saussure. O sea, siempre en este cuadro de la comunicación hay alguien que emite un mensaje en un código establecido en la comunicación por los dos sujetos para que se pueda dar el cuadro, es decir, si alguno de estos elementos falta, se rompe la comunicación. Si los sujetos no comparten código, pues por más que intenten comunicarse, no van a poder hacerlo. Entonces, siempre hay un emisor, siempre tenemos un código, siempre hay un receptor, siempre hay un canal, siempre hay un contexto. Saussure dirá que el emisor, que para que se den estas comunicaciones, cada uno de estos factores, se llaman factores de la comunicación, cumple una función y dependiendo de esa función tenemos tipos de discurso diferente, alguno más emotivo, otro más referencial, etc. El punto será que en general, generalizando aquí, dirá Saussure, para que se dé la comunicación va del emisor hacia el receptor. Y para que se pueda entablar, el emisor siempre está superior, en una situación de superioridad del receptor, es decir, yo tengo más información que ustedes. Y ustedes de manera pasiva están recibiendo esa información, están entendiéndola. Y por eso entablamos la comunicación, porque hay algo que quiero decirles y ustedes hay algo que quieren entender, dirá Saussure. Por eso los dos ponen de su parte para entablar comunicación, porque si el emisor está por debajo del receptor, entonces el receptor pierde interés y dice, pues aunque estés hablando, no pongo atención, porque lo que me estás diciendo no es de mi interés y se rompe la comunicación.
como ha llevado una formación así, es muy difícil ese sujeto reconocer al otro. No es fácil hacerlo. De ahí que necesitamos reflexionar cuáles son los obstáculos que tiene el discurso dialógico para poder ser identificado. El primer obstáculo que tenemos que nos impide reconocer a los discursos dialógicos es lo que habíamos hablado hace unos minutos. Reconocer cuando se da dentro de las dinámicas culturales un discurso donde no es el reconocimiento narcisista de un sujeto que cree tener la verdad que le expone hacia su comunidad. No, es un discurso que tiene en cuenta a los otros, que piensa en el otro y el otro piensa en él. Cuando se dan estos discursos en comunidad, ¿cómo los puedo identificar? ¿Cuáles obstáculos puedo encontrar y que necesito trabajar en ellos para que se den estas dinámicas? El primer obstáculo necesitamos tiempo para poder observar. Vivimos en unos tiempos acelerados donde no se nos da la oportunidad de ver esas marcas. Es decir, esto que vamos a ver ahorita en este taller no es sencillo. Si tú vas a hacer una lectura rápida, va a ser un ejercicio literal. Es el regreso a la disciplina, y la disciplina exige que se le pueda ofrecer tiempo de vida a los procesos de formación. Es decir, esto no es una receta mágica donde tan solo por hacer un ejercicio de 2-3 minutos el sujeto de manera inmediata tuvo una formación. No. Esto regresa a las bases de la pedagogía, donde la disciplina es fundamental y donde se tiene que invertir tiempo. Necesito invertir tiempo en el reconocimiento de los otros para empezar a hacer comunidad. Si no estoy dispuesto a ofrecer ese tiempo, y piénsenlo en la manera más trivial, o sea, ¿cómo va a hacer usted comunidad conmigo si no quiere dedicarme media hora para entender por qué pienso como pienso, por qué soy yo, cuál es mi herencia cultural que tengo? Entonces, el primer punto es que no son relaciones que se puedan identificar en el discurso de manera inmediata, que uno dice, claro, esto es discurso dialógico. No, necesito trabajarlo con paciencia, darle el tiempo suficiente para identificar las marcas, porque las marcas no son explícitas, no son marcas evidentes que se prendan focos rojos y digan, aguas, cuidado, están frente a un discurso dialógico. No. Son marcas muy sutiles que hay que leer entre líneas a las personas para empezar a entender cómo funciona su identidad, cómo funciona ese otro. Ahora veremos. Entonces, primer obstáculo que tenemos, tiempo. Segundo, compromiso. Si no se compromete uno con el otro, o sea, no se trata de tolerancia. Aquí no estamos hablando de tolerancia, ¿no? Sino estamos hablando de solidaridad. Si solamente es un compromiso de tolerancia, de que sí, me voy a dar el tiempo para entenderte, pero no vas a formar parte de mí, es decir, te voy a ver a la distancia y un poco con la precaución. Recuerden que Byung-Chul Han trabaja mucho esto del tribalismo, de que vivimos en sociedades muy tribales, donde los sujetos se vinculan a hacer comunidad para defenderse de otras comunidades, porque dicen, bueno, vamos a unirnos como pensamiento de la extrema derecha para luchar en contra de estos que están quitándonos los privilegios. No. Así tampoco vas a poder identificar discursos dialógicos, porque necesitas comprometerte con el otro. Es decir, este trabajo antropológico que se hace desde el lenguaje para identificar las identidades de los demás, no se hace con la intención de marcar fronteras entre las comunidades y decir, ya encontré la tribu a la que pertenezco y entonces empiezo el discurso monológico entre nosotros que nos identifica la verdad absoluta, el pensamiento único que intentamos imponer. No, aquí estamos hablando que este puede ser uno de los obstáculos, no tener el compromiso suficiente con los otros para no solo entender sus impulsos, sino que la voz de ellos entren en nosotros y formen parte de su discurso de manera horizontal. Ahora lo verán a detalle, lo vamos a tallerear. Tercer problema, y aquí me voy a la cuestión de Bourdieu, los herederos, del libro Los herederos, la herencia cultural.
Otra de las dinámicas que pueden funcionar como obstáculo es entender que esto forma parte de tu cultura, ya sea hegemónica o subalterna, y que no me vas a entender. Es decir, yo no hablo contigo porque yo formo parte de otra tradición, soy heredero de otra tradición, soy de los sujetos privilegiados que pueden manejar el discurso y tú no. Entonces empiezan a hacer esas barreras entre hombres, mujeres, blancos, morenos, negros, entre gente de Occidente, gente de Oriente, entre el norte y el sur. Entonces sí, las dinámicas de poder y de control pueden ser un obstáculo para el reconocer el discurso dialógico. Entonces hay que poner mucha atención en ello. Y por último, el oído dialógico. Algo también fundamental, hemos perdido la cualidad, la habilidad de escuchar. Los medios de comunicación, aunque hay una relación interactiva, son relaciones silenciosas. O sea, es sorprendente ir antes a las plazas públicas y encontrabas ahí a los pregoneros, a la gente que gritaba, traigo esta medicina, que va a hacer esto, había música, había teatro, había un montón de cosas que implicaba el oído, algo fundamental, porque ahí era como se daban las relaciones comunitarias, y entonces uno identificaba los tonos del norte con los del sur, y decía, usted no es de aquí, ¿verdad? Y hoy ya no, hoy ya es más difícil encontrar eso porque hemos perdido esa habilidad de oído. Ya los tonos son más neutros, se está buscando un ciudadano global que igual y va a España, está en Chile, está en Argentina, o sea, por pensar en Hispanoamérica, ¿no? Y que forma parte de una cultura global donde no hay esas diferencias. Entonces, algo que sirve, que nos puede funcionar como un obstáculo para identificar los discursos dialógicos que nos van a servir de puente en esta pedagogía dialógica que manejaba Luis Miguel, que bien señalaba, es que se necesita un oído dialógico. Si tengo un oído monológico que solo atiende a los sujetos como yo, al pensamiento único como yo, tampoco vamos a poder identificar las diferencias. No van a haber esos vínculos. Entonces, estos 4 elementos los vamos a desarrollar en el taller. Espero. Vamos hacia allá. Vamos a empezar a tallerear. Dice Bakhtin, no es solo eso, están vinculados con la cultura. Y entonces empieza a evaluar las diferentes subalternidades que se dan en los sujetos. Es decir, es un antecedente, Bakhtin, al trabajo de Bourdieu en cuestión de hegemonías culturales. Muy interesante. Y gracias a estas ideas, pues lo mandaron a Siberia a dar clases de secundaria. Estuvo allá y desde allá escribió sus documentos más famosos. También fue una pena que los postestructuralistas europeos, cuando conocen a Bakhtin, pues se roban sus ideas, muchos de ellos sin darle crédito a Bakhtin. Ya va a ser hasta finales del siglo XX que empiezan a salir las traducciones a todo el mundo y nos damos cuenta que es Bakhtin el quien desarrolla el pensamiento dialógico, el discurso de la translingüística, y que no era Kristeva o que no era Barthes o que no eran los pensadores occidentales que se habían robado de Bakhtin muchos elementos. ¿Qué dice Bakhtin en este texto de la imaginación dialógica? Dice él, la palabra en el lenguaje es mitad ajena, se vuelve propia solo cuando el hablante la puebla con su propia intención, con su propio acento, cuando se apropia de la palabra, adaptándola a su propia intención semántica y expresiva. Antes de ese momento de apropiación, la palabra no existe en un lenguaje neutral o impersonal. Después de todo, un hablante no saca sus palabras de un diccionario, sino que existen en la boca de otros, en el contexto de otros. Uno toma de ahí las palabras y las hace propias. Y no todas las palabras se someten a cualquier persona con la misma facilidad a esta apropiación, a apoderarse y transformarlas en propiedad privada. Muchas palabras se resisten con obstinación,
otras permanecen ajenas y suenan extrañas en boca de quien se las ha apropiado y las pronuncia. No pueden asimilarse a su contexto y caen fuera de él, así como si se pusieran a sí mismas entre comillas a pesar de la voluntad del hablante. El lenguaje no es un medio neutral. El lenguaje no es un medio neutral que pasa libre y fácilmente a la propiedad privada de las intenciones del hablante, se puebla, se sobrepuebla de las intenciones de los otros. Expropiarlo, forzarlo o someterse a las propias intenciones y acentos es un proceso difícil y complicado. Lo que les decía, esta va a ser la gran incertidumbre, la gran duda que le plantea al discurso monológico de Saussure y de Jacobson Bakhtin. Dirá, bueno, está bien, si tú dices que el emisor va en una dirección hacia el receptor con su mensaje, ¿qué pasa en un ejemplo tan crucial como cuando yo soy un ciudadano, como les decía ayer, heredero de una cultura del centro del país, texcocana, y llego a una comunidad de Ciudad Juárez y entiendo, por poner en este ejemplo que da Bakhtin, de estas palabras que no se dejan agarrar con facilidad porque traen una carga cultural. Y yo sé que si digo teipear o chirraquear, para un juarense, o una chaineada, para un juarense tiene una implicación, sí, hay que darle una chaineada a esto, ¿no? Para un juarense que ha vivido ahí y que ese lenguaje no es un lenguaje neutro, o sea, el decir chainear no es una palabra neutra, sino tiene una carga cultural. Claro, hay palabras que tienen menos cargas culturales por la globalización. Decir manzana o decir casa no tiene la misma carga cultural que una palabra como chainear. Y es más fácil para mí asumir o hacer mía la palabra casa, porque no hay un compromiso cultural al decir la casa es roja. Pero cuando yo enfrente de un juarense le digo, hay que darle una chaineada a la casa, igual lo uso mal, ¿no? Solo ahorita es lo que se me ocurre. Ahí el juarense dice, ahí hay un compromiso cultural. Entonces, ahí la comunicación no va en una vía, ahí hay un reconocimiento de mi comunidad, de la comunidad a la que quiero entrar, y cuando la digo es porque la voz de él, que lo he tomado con una importancia plena, ha entrado en mí, y es prácticamente él el que a través de mi voz habla. Pongo otro ejemplo para seguir explicando esto. ¿Cuántas veces cuando hablamos, en realidad hablo yo, y no habla mi abuelo, mi padre, mi madre, y dice uno, esta frase, o sea, si pongo atención, esta frase así la decía mi abuela. Y ella tampoco la inventó. Entonces, todas las palabras, todo el lenguaje, viene formando una gran cadena cultural donde en cada momento, en cada persona, le fue dando vitalidad. Y algunas palabras llegan con tanta vitalidad que es casi imposible, si no formas parte de esa cultura, hacerla tuya. Se resiste la palabra y dice, aguas, esto no se utiliza para cualquier cosa. Tienes que comprometerte culturalmente a ello. Eso es lo que le dice Bakhtin hacia Jacobson y hacia Saussure. Dice, ¿y cómo entiendes esto? O sea, ¿cómo en este discurso unidireccional de un emisor hacia receptor entiendes que una palabra pueda tener una vida, un diálogo tan profundo? O sea, aquí cuando dice uno, hay que darle una shineada en la casa, aquí pasan varias cosas en esa frase. Por un lado, la indicación, la verdad que se intenta transmitir es que la casa está sucia y hay que limpiarla, ¿no? Ese es, digamos, que el mensaje. Así diría Jacobson. Yo estoy dando una indicación para esto. Eso diría Jacobson, diría Saussure. Pero Bakhtin diría, no pasa solo eso. Porque también pudiste decir, hay que limpiar la casa. Y si le dijiste, hay que darle una shineada a la casa, es porque intentas que el otro se sienta contento de ti porque te estás integrando comunidad. Es decir, hay mensajes que están entre líneas,
donde no se están diciendo, pero se están expresando, se están planteando puentes de comunicación. Y aquí la pregunta sería, ¿qué es más importante para el que eligió, se atrevió, este sureño, este nacido en el Estado de México, que pudo decir hay que limpiar la casa y que se atrevió a decir hay que darle una shineada? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué es más importante para este sujeto? ¿El que se limpie la casa o el que se reconozca como parte de la comunidad en ese discurso? Y entonces vemos que lo que decía Saussure, que es este mensaje direccional, pues resulta que eso quedó en segundo plano, porque tal vez la casa no se va a limpiar. Lo que quería en realidad es que se identificara con él el que lo está escuchando. Entonces están diciendo cosas de manera no explícita. Pero para poder identificarlo, esto una persona que está desde fuera, que no tiene tiempo, que no quiere formar esos vínculos, que no quiere comprometerse, que por su cuestión cultural hegemónica dice, no me importa lo que está pasando ahí, pues esta persona no va a pasar de largo. No se va a dar cuenta que ahí se están dando relaciones dialógicas en los sujetos, se están generando puentes para generar comunidad. Ese sujeto que va con prisa, que no quiere tener ese compromiso, que se asume desde un discurso único, hegemónico, ese sujeto va a pasar de largo y no se va a enterar de lo que está sucediendo. Entonces, vamos a practicar para poder hacerlo, para poder identificar discursos dialógicos. Bakhtin dirá, también esto les pido que se acerquen al video 1, al de Culiacán, ahí lo desarrollé con más detalle. Dirán que hay 3 tipos de discursos, dice Bakhtin. El discurso orientado hacia el objeto, discurso objetivado, que es el habla cotidiana, es el habla que tenemos, el más operativo que tenemos, en donde yo digo la casa es roja y solo lo único que intento decir es eso, que la casa es roja. O sea, no hay nada entre líneas, es solamente una cuestión referencial. Ese es el discurso que va directamente al objetivo, es el que plantea una verdad absoluta, es referencial completamente, dirá, eso existe, ese es un tipo de discurso. Otro tipo de discurso que es una orientación, un discurso objetivado, una orientación a la representación del yo o de la sociedad. Ese tipo de discurso empiezan a haber vínculos hacia la comunidad, de acá, y tiene que ver con modismos, con sociolectos, con la manera en que hablamos. Ya no es nada más hablar de una verdad absoluta, sino ya es también mostrar mi identidad o la identidad del grupo social al que pertenezco. Y el último, que es el que más nos interesa, el discurso dialógico, el que está orientado hacia el discurso ajeno de las personas, en donde se dan esos vínculos. Hay de diferentes tipos, uno de una sola orientación, otro que va en múltiples orientaciones y otro activo. Les pido que vayan a ese video. Hoy solamente lo vamos a identificar en la práctica. No, esto no va a ser teórico. No vamos a ver todas las posibilidades del discurso. Solo vamos a ver, ya lo vamos a aterrizar. Bien. Lo vamos a hacer a través, para poder entender los discursos dialógicos, debemos adentrarnos en el lenguaje, querer comprometernos con él. Hay que ver que esto no va a ser sencillo y necesitamos desarrollar las habilidades lectoras con profundidad para poder entablar esos puentes. Me voy a apoyar de este cuento de Juan Rulfo para identificar los discursos dialógicos. Lo voy a leer. Y vamos a empezar a tallerear. Lo único que vamos a necesitar para el taller es una hoja y ahorita vamos a trabajar en parejas. Leo, tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. No se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda.
Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte y desde qué horas que hemos dejado el monte. Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello le preguntaba: ¿te duele mucho? Algo, contestaba él. Primero le había dicho: apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo. Te alcanzaré mañana cuando me ponga un poco. Se lo había dicho como 50 veces, ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. Lo voy a leer una segunda vez porque recuerden, necesitamos tiempo. No, esto no se aprecia a la primera. Ahora van las preguntas, así que pongan atención en todos los detalles que pueda tener en cuestión en el discurso. Recuerden que es en el discurso donde vamos a encontrar las marcas del discurso dialógico. Y vuelvo a repetir. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo, si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. No se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra, tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra con una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas que hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda, y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos, en ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo que traía clavadas en su pescuezo le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello le preguntaba: ¿te duele mucho? Algo, contestaba él. Primero le había dicho: déjame aquí, vete tú solo, te alcanzaré mañana cuando me reponga un poco. Se lo había dicho como 50 veces, ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos, que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. Bien, pues empecemos el taller. Vamos a hacer el reconocimiento del yo para mí. Recuerden que estamos en ese cuadro de la comunicación. O sea, no estoy viendo el lenguaje como si fuera un emisor hacia un receptor, sino estoy viéndolo
engarzado en un fenómeno cultural, con una herencia cultural. Entonces, lo que me hace falta, porque me han enseñado la cuestión operativa, pragmática, de cuadro jacobsoniano, estructural, completamente positivista. Lo que no he aprendido es a identificar las marcas culturales que engarzan esa comunicación dentro de un fenómeno comunitario, lo que sería el reconocimiento del yo para mí, el yo para otro y el otro para mí. Entonces vamos a empezar a detonar aquella identificación. Necesito que en parejas platiquen, discutan 5 minutillos estas preguntas, que es, ¿cómo se llaman los personajes? ¿Cómo se identifican? ¿Qué podemos decir de su edad y del género de los personajes que acabamos de leer? ¿De dónde vienen? ¿Y qué les motiva para seguir caminando? Las respuestas que quiero que busquen entre ustedes, voy a poner, anótenlo por ahí, las preguntas en una hoja en blanco, las van a discutir en pareja. No quiero, o sea, no busco que me den exclusivamente, se pueden apoyar de ellos, pero no exclusivamente la cuestión referencial, sino quiero lo no dicho, lo que se expresa no por lo que dice el mensaje, sino por la cultura que rodea a las personas, a los sujetos. Es decir, necesito empezar a identificar cuál es la identidad de cada uno de estos personajes, cuál es el momento histórico que están viviendo, cuál es la herencia que han tenido, de dónde vienen, para poder empezar a tratarlos como sujetos plenos, no solamente como pronombres, yo, él, ustedes, nosotros, sino que cambien esos pronombres por un sujeto con identidad, pero la identidad se construye a través de una herencia cultural, entonces necesito ese reconocimiento. Entonces, esto lo digo porque las respuestas no son evidentes, no es que voy a cortar un cacho de texto y aquí está la respuesta. La respuesta está entre líneas, en la manera en cómo están actuando los personajes entre ellos. Entonces, estas son las preguntas. ¿Ya las tienen todos? ¿Sí? Entonces voy a regresar al texto por si alguien lo necesita. Yo sé, recuerden, para poder identificar discursos dialógicos necesitamos tiempo y compromiso. Si no estamos dispuestos a comprometernos con la lectura de las marcas de identidad de los sujetos, ya sea una lectura o de marcas visuales, marcas lingüísticas o marcas auditivas, si no estoy dispuesto no voy a poder generar una pedagogía dialógica o una identificación del discurso dialógico. Y ahora pregúntense, si no son capaces de distinguirlo, pues menos de hacerlo. O sea, el primer paso es, primero lo distingo y después empiezo la mímesis, empiezo el proceso de imitación. Entonces, estas van a ser las primeras preguntas. Regreso para que lo vean, 5 minutos y empezamos a debatir. Mucho más, yo esperaba unas lecturas todavía más sutiles, es decir, pues no sé, es un padre que lleva cargando a un hijo, que es Ignacio, ¿sí? Pero están buenísimas y ahorita voy a regresar a las lecturas que están haciendo. Compañero, iba a decir usted algo. Está buenísima la respuesta, porque va a estar muy cercana a lo que vamos a ver en los siguientes textos, ¿no? Continuar con la narración. Pero bueno, identifican a dos personas, uno que no saben el nombre, que le vamos a poner a este momento el padre, y con todo el contexto cultural dicen es probable que este padre se llame igual Ignacio, que como su hijo, porque está bien, perfecto, me gusta la respuesta. ¿Qué podemos decir de su edad y del género de las personas? Sí, allá, compañero. Es un hombre, siguiendo con lo que decía el compañero, son los dos Ignacios, el padre e hijo. El padre lo lleva en los hombros, entonces pienso yo, no puedes ir cargando un chamaco de 15 años, entonces es un niño aproximadamente entre los 5 y los 8, y por tal motivo, Ignacio Senior,
Muy bien, muy bien. Dicen que tiene 20, 25 años el papá y el niño es pequeño porque lo lleva cargando y por una cuestión de no podría llevarlo tanto tiempo. Compañero de acá, vengo a este lado. Sí, compañero. Yo lo relacioné como, yo soy papá, tengo un niño chiquito. Yo lo relacioné como con eso. Entonces, yo creo que es el papá. Muy bien, entonces, pero hablándome un poquito más de eso, la edad, porque es importante. Estás pensando, este papá es un papá maduro, es un papá joven, este niño es un niño, es un infante, es un joven, es una persona madura, es un adulto, es un mayor de edad. ¿Quién? Una persona madura y el otro es un joven. Sí, de una vez que está ahí la compañera, ya vengo de este lado. Bueno, yo diría que es dependiendo de la persona que esté leyendo. Muchas veces nos transportamos a las vivencias propias, entonces, definitivamente quien esté leyendo es una interpretación de esa realidad que va a ser. Sin duda. Sin duda, sin duda. Yo, mi edad es de 30, el papá va a tener 30, y mi hijo tiene 5, el niño va a tener 5, entonces siempre nos vamos a enfocar a nuestra realidad, a nuestro contexto. Claro, y eso es fundamental lo que está diciendo la compañera, porque en la manera en que empiezo a cuestionar los discursos de los otros, también estoy haciendo una reflexión de mi propio discurso, de mi situación de vida. Entonces es importante eso que me marca, porque esto no solo va de una línea, sino como dice Papi, es una cuestión de diálogo, dialógica, de ida y vuelta. Entonces, bien, me gusta la respuesta. Vengo de este lado. Edad y género, ¿qué piensan? Pues viendo de la edad, como dijiste que ahorita nosotros creemos que no va a ser un niño muy pequeño, ¿verdad? Porque vas a dejar un niño chico en medio como del camino, de la nada, sin haber todavía luz, ¿no? Pues siguiendo en ese orden, hablando de lo cultural, sabemos que es una gente de pueblo, por el número igual, porque nos guiamos a qué hora sale el sol, que si alguien pasa el perro ladra, ¿no? Cuando en una ciudad pues difícilmente se distinguen esos sonidos, son parte de las crianzas que uno trae de un pueblo, que te guías por la luz del sol, que si está en medio son las 12, pero sí creemos que puede ser una joven más grande por la existencia que hay. Me encanta la respuesta porque ya estoy involucrando cuestiones culturales. Lo voy a repetir, lo estoy repitiendo porque el micrófono y por las cuestiones que está... bueno, pero es ¿verdad? Que graba, ya no es un toque. Porque están escuchándonos, ¿no? Y algunos no alcanzan a escuchar en la grabación. Dice la compañera que por los modismos que tienen los sociolectos, las referencias que da, debe de ser el sujeto maduro, que va cargando, debe ser una persona que forma parte de un ambiente rural, que hace referencia a escuchar ladrar los perros, a la luna, y la persona que va arriba, que va cargando, debe ser también una persona ya un joven con cierta formación, porque no le dice sí, llévame cargando, sino llega un poco de conciencia de decir, no te apures, yo puedo solo. Es decir, ya es un sujeto que está a punto de madurar o ha madurado, que cree que puede enfrentar la vida solo. Y el padre que va cargándolo en ese juego de protección decide seguir su camino y decide, sí, yo puedo cargar contigo, sí, compañero. Porque dice que no va a poder subirlo, porque le ayudaron a subirlo de atrás. Entonces eso significa que desde el puesto que ya es una persona, por lo menos de 20 años en adelante, porque más chicos hubiera podido ir más fácil levantar. Bueno, y eso me encanta, hace referencia al compañero, de que esta situación, ese momento histórico que están viviendo, no es casual, es el resultado de una herencia histórica que nos ha llegado a ese punto, en donde, dice el compañero en el análisis, tanto en un plano textual, alguien le ayudó en el pueblo anterior a cargarse a su hijo en su espalda y empezar esta travesía, esta aventura, pero también en un plano ya de ideológico, en un plano de interpretación, dice que son algo que lleva cargando al menos 20 años el padre a su hijo.
Pero no lo causa el cuerpo. El hijo puede ser una actividad no puede hacer. Ahora iremos hacia allá. Vamos de este lado. Compañero, iba a decir algo. Las preguntas que le hacían, bueno, por la insistencia de ya no escuchamos con los perros, ya pero llegamos y rápido me recuerdas a que los niños de ya pero llegamos, falta mucho. Al principio a mí me dio la impresión de que era un niño, pero por la madurez y la conciencia, ya que me recuperé y te alcanzo. Pero se siente un llanto, un tono como de resignación y de a ver qué pasa. Muy bien, muy bien. Compañera. También hablando de la misma edad, como él empieza, cuando comúnmente cargamos a alguien grande, nos hablan con los pies y los talones se pueden enterrar en las costillas, ¿no? Y habla con otro lenguaje esa parte de cómo se están enterrando en sus costillas. Muy bien. Espalda, ¿no? Respecto a la edad, género, hombre, y sí habla de dos generaciones, por el peso del cuerpo dice que le encaja los pies en el metal, quizá lo lleva agarrado, y si va muy cansado, yo puedo deducir que tiene peso, entonces no es un niño pequeño, porque el hombre va muy cansado ya. Sí, obviamente habla de un lenguaje usado en el medio rural, que habla de hijar, de apear, que son palabras que se utilizan normalmente ahí. Me adelanto un poquito, creo que vienen de Tonaya o Tapalpa, porque son lugares cercanos y no hay un camino corto, sino que irían por la serranía, por un terreno abrupto, ¿no? Entonces, porque no alcanzan a oír ni a mirar luces ni nada, entonces van caminando a campo abierto, pero donde no hay camino, donde no hay civilización muy cerca. Sigo con esa provocación de la compañera, por acá y me voy con esa pregunta: ¿de dónde vienen? ¿Hacia dónde van y por qué van en ese camino? O sea, ¿por qué no van en auto? ¿Por qué no van de otra manera? Sí. Gracias, María. Bueno, nosotros creemos que ¿qué nos motiva a seguir? Bueno, creemos que el niño tiene una enfermedad o por algo lo lleva cargando el viejo que creemos que es el papá y nació el hijo. Sí creemos que podría ser, si es un medio rural, quizás es una persona indígena, es lo que pensamos. Lo motiva a seguir porque ocupan llegar porque el niño viene enfermo. Creemos también que quizás el papá o no ve o no escucha y quizás sea la falta de comunicación que los lleve a no llegar a su meta, ¿no? Al con allá. Eso es lo que también creemos. Cosas ahí. Viejo sí creemos que es grande de edad, el joven creemos que es un niño chico y luego sobre la falta de comunicación que hay entre ellos. Si hubiese entendido la respuesta del papá o hubiese dado más detalles al hijo, quizás hubiesen llegado más rápido. También creemos que la luna podría ser parte de un personaje dentro de la historia. Muy bien. Compañero. Bueno, aquí nosotros, así que filosofando y viendo en el tiempo que está escrito este poema o esta narración, es un hombre anciano que tiene toda una vida de carga, que va avanzando hacia su muerte. Es lo que a lo que no ha podido llegar. La luna es como la luz, hacia dónde quiere llegar, hacia dónde va él. Ya no se anima a sentarse porque cree que todavía le falta cumplir con algo. El niño que dice ahí, pues, realmente es la carga de toda su vida, que le ayudaron los diferentes comunidades a cargarlo. Y él hasta ahorita no podemos hablar de un personaje joven, es una persona que hay en un pueblo de acá del norte, pero la parte allá por el desierto, de pueblo a pueblo, que va avanzando.
por las palabritas es no tengo. Gracias. ¿Qué los motiva a seguir? Para mí creo que el padre era más como un compromiso moral que él sentía. Para mí era que en realidad ni siquiera era salvar a su hijo, sino como saldar una cuenta que él tenía con su esposa ya fallecida, que hasta último momento estuvo añorando el regreso de su hijo, y él fue a buscarlo, e incluso me da la idea de que probablemente el hijo ya estaba muerto cuando él fue, o se murió en el camino, pero él hablaba y el no trasladar los cerros era como decía, ya estoy cerca como de cumplir con lo que a lo mejor no hice cuando tenía que haberlo hecho, y es como tal vez cumplir la última voluntad de la esposa, algo así me da la idea, pero en realidad no era tanto el hijo, sino él estar en paz con su conciencia, el padre. Ya nos estamos avanzando a la siguiente parte de la lectura, pero vamos bien, ya vamos viendo que son identidades diferentes, que son sujetos diferentes, cada uno tiene sus marcas. Gracias. Entonces, bien, última. Sí, yo veo que yo soy muy trágico en lo que leo. Yo me imagino que ha de ser él, que andaban en la sierra trabajando y que allá en la sierra le pasó un accidente a su hijo. Su hijo obviamente es mayor y no podía dejarlo allá en la sierra, tanto así que dice que hubo gente que se lo echó a su espalda. Tenían que regresar a Tonaya, son de Tonaya, para pues darle las cristianas sepulturas, si no lo podía dejar porque es su hijo. Ese es mi... Y me imagino, con la lectura que está haciendo compañero, no tiene los recursos suficientes ese padre como para darse otro medio de acercar a su hijo o traer un doctor. Entonces, la única oportunidad que tienen para llegar a ese espacio es a través de la fuerza de él. O sea, de voluntad. Y él mismo se va a crear su autoestima, hablando él mismo como si estuviera hablando con su hijo. Muy bien. Muy bien, ya tenemos muchos elementos, vamos a seguir con el análisis. Voy a poner otro fragmento de la lectura y vamos a contestar las siguientes preguntas. Dice el texto: no veo ya por dónde voy, decía él, pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca y él acá abajo. ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. Y el otro se quedaba callado. Seguía caminando a tropezones, encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Esto no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que vas allá arriba, Ignacio. Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a Tonaya como de lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allá hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco, dio 2 o 3 pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a Tonaya. Bájame. Su voz se hizo querida, apenas murmuraba. Quiero acostarme un rato. Duérmete allá arriba. Al cabo te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo, casi azul sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre. Porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo hubiera dejado tirado allí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Lo vuelvo a leer. Dice: no veo ya por dónde voy.
decía él, pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca, y él acá abajo. ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. Y el otro se quedaba callado. Siguió caminando a tropezones, se encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Esto no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro y Tonaya no se ve ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que vas allá arriba, Ignacio. Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a Tonaya como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas y no te dejaré aquí tirado para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco, dio 2 o 3 pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a Tonaya. Bájame. Su voz se hizo quedita, apenas murmuraba. Quiero acostarme un rato. Duérmete allá arriba. Al cabo te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo, casi azul sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago no lo hago por usted, lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado allí tirado, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo cure como estoy haciéndolo. Es ella la que me da ánimo, no usted, comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas, igual la misma dinámica en pareja, con el mismo compañero. Primera pregunta, ¿por qué Ignacio va herido y en silencio? Y segunda pregunta, ¿por qué el padre de Ignacio en unas ocasiones le habla de tú y en otras le habla de usted? Entonces, esas 2 preguntas vamos a contestar. ¿Ya las tenemos? ¿Por qué Ignacio va herido y en silencio? ¿Por qué no habla? Y el segundo, ¿por qué el padre de Ignacio en unas ocasiones le habla de tú y en otras le habla de usted? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué le habla de tú y por qué después le habla de usted del papá? ¿Ya? ¿Ok? ¿Todos tenemos anotado? Voy a poner el texto para que puedan... tenemos el texto. Vamos a ver. ¿Qué significa? Porque le decía, ¿por qué no dices nada? Convendría. Dice, todo esto que hay, no lo hago. Lo hago porque no soy tu madre. O sea, él en su conciencia, si él en su conciencia tiene un deber de hacerlo, porque usted fue su hijo, para observarlo, ella me reconvendría. ¿Qué significa? Sí, yo me hubiese dejado tirar el cuchillo. Eso, donde lo encontré y no lo hubiera recogido para llevarlo aquí, como estoy haciendo. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque usted no le debe más que pura dificultad, pura modificaciones, porque no quiere los esposos. ¿Por qué va a ir? Se portaba mal, sí. ¿no? O sea, claro, algo
no expresado, esa es digamos que parte de la reflexión a la que vamos a llegar, de que lo no dicho es tan importante o más de lo que se dice, y que las palabras no llegan neutras, sino llegan cargadas de cultura, llegan cargadas de la herencia cultural y de la identidad de los sujetos, y que si no genero ese oído dialógico, si voy rápido en la vida, si solo oyendo, sin tomarme el tiempo de escuchar con atención los matices, los tonos, yo lo hago mal, no soy del contexto cultural de Rulfo, pero ustedes alcanzan a ver hasta en las marcas que lo intento, marcar los tonos que el padre, que Rulfo intentó colocar en las palabras del padre, en los tonos de la palabra del hijo y los tonos del narrador. O sea, tenemos voces diferentes con los matices tonales diferentes, y cada una de esas inflexiones, cuando termina la frase, inicia la otra, está cargada de contenido. O sea, se están diciendo un montón de cosas. O sea, hay lenguajes, hay discursos con menos referencialidad, sin duda. Cuando uno le dice a la mamá o al hijo o al compañero, oye, cómprate un refresco, tal vez no está tan cargado de tanta cultura, pero cuando estamos en momentos así, en momentos que se coloca el sujeto en una crisis, está en el filo, allá cuando le digo cómprate un refresco, no pasa nada si me trae una coca o se trae una manzana, no está la vida en juego. Pero entre más el sujeto se enfrenta a una situación de crisis, es cuando la herencia cultural es la que sostiene su discurso. O sea, ya no va solo, ya va acompañado de todo lo que trae atrás, de todo lo que los hechos que lo llevaron al momento histórico que está viviendo. Y eso también implica varias cosas, de que si el sujeto traiciona esa herencia, es decir, llega a ese momento crucial sin carga de herencia cultural, entonces está despojado, está solo frente al mundo, frente a ese momento histórico, frente a ese evento crucial, y entonces pues irá desarmado a esa lucha. Y otro, si el que esté enfrente no es capaz de reconocer esa herencia cultural del sujeto y no es capaz de reconocer que en esos tonos esté en una situación en límite, nunca vamos a generar vínculos solidarios con él, porque yo pensaré que, o sea, si pasa este hombre, imaginemos en esta lectura, pasa y me pregunta, oiga, ¿está Tonaya para allá? Diré, pues sí, sígale. Claro, todo esto me pasa de largo, no genero vínculos con él, no sé en realidad, no tuve la paciencia para ver el compromiso, para escuchar las implicaciones que está teniendo de vida el sujeto en este momento límite que le está tocando vivir, y entonces pues no lo apoyo, no genero vínculos solidarios con él, no hay comunidad. Entonces la importancia que tiene el oído, lo platicaba hace un momento con Isabel, digo, sí, sin duda como proceso pedagógico podemos teorizar, y puede decir el plan de estudios, hay que formar un sujeto solidario, sí, pero vuelvo al evento inicial de la charla, sí, ¿y eso cómo se hace? O sea, sí, suena muy bien, y algunos podrían decir hasta romántico, pero ¿eso cómo se hace? ¿Cómo logro generar la conciencia crítica? ¿Cómo puedo generar desde el amor, desde una pedagogía centrada en el amor, en la calidez, en la fraternidad, los vínculos? Pues necesito poner atención a esas marcas, y para eso, sin duda, la visión es fundamental, pero lo curioso del ser humano es que entiende el mundo a través del lenguaje. Y si no solamente el ojo, sino el oído no está afinado para escuchar esas crisis sociales, vamos por mal camino, no vamos a lograr llegar a la meta que hemos pensado. Abro la discusión. ¿Por qué el padre de Ignacio mezcla en un mismo discurso los pronombres con los que le habla a su hijo? ¿Por qué está mezclándolos? Sí, compañera, allá, ¿quién tiene el micrófono? Allá la compañera de fondo, y nos vamos pasando así el micrófono para acá y se va para allá. Pues porque acabo de comentar, ¿no? Hay herencia cultural, y se hace bastante referencia al momento en que él está hablando de usted, está haciendo referencia a la herencia que le está dando su papá.
diferencia que está él. Y al referirse, cuando se refiere al tú, te está hablando del individuo del que se está despojando. O sea, del hijo que está diciendo, ya te las arreglas como tú puedas. Intento entenderle, compañera. Eso quiere decir que Saussure se equivoca. O sea, estoy pensando con lo que usted está diciendo, de que el emisor no solo le está hablando al receptor y le está diciendo algo, sino al mismo tiempo le está hablando a la madre, y le está hablando al hijo, y le está hablando a la sociedad, y le está hablando, se está hablando hasta él mismo. Se está hablando al hijo del pasado, al hijo del presente, al hijo del futuro que podría ser si hubiera hecho caso. Está hablándole también a la madre del pasado, a la madre que pudo haber existido si no hubiera muerto en el segundo parto. Está hablándole a su comunidad. O sea, es decir, en este diálogo, estoy pensando, no estoy metiéndole palabras en la boca, que aquí pareciera que hay una orquesta de voces y de sujetos, y cada quien con identidades diferentes, donde cuando habla el emisor, no le está hablando solamente a una persona, sino le está hablando a un montón de personas. Qué curioso. ¿Quién sigue? Allá, compañero. Ok, la compañera y yo lo tomamos en un sentido un poco más literal. Comentábamos acerca de el enfoque cultural que tiene el lenguaje en la cotidianidad de nuestras vidas. Regularmente, cuando existe confianza y existe una relación estrecha con un individuo, utilizamos el tú para referirnos a él o para comunicarnos con él. Y cuando no existe esa confianza o ese lazo estrecho, utilizamos el usted. Es decir, no existe esa confianza para hablarnos o para tener ese puente de comunicación. En el texto marca dos enfoques. En uno, le hace preguntas directas acerca de si está mirando el pueblo, de si escucha ladrar los perros, si ve las luces, y en otra parte lo recrimina por los actos que ha estado realizando durante su vida. En la parte donde le habla de tú, es para hacerle preguntas directas acerca de si mira o si sabe, si percibe algo del pueblo. Y en la parte que le habla de usted es precisamente porque lo está recriminando. Nosotros usualmente, y quiero pensar que la mayoría de los que trabajamos frente a grupo, voy a utilizar un ejemplo de nuestra vida cotidiana. Cuando recriminamos a alguien o cuando le llamamos la atención a alguno de nuestros alumnos, cambiamos la modalidad, o por lo menos en mi caso, de hablarle de tú al alumno, de referirme tu niño o tu alumno, muy bien hecho, y cambiamos a usted para decirle, oiga joven, oiga señorita, usted está actuando mal, está haciendo un mal proceder. Entonces siento que tiene más que ver en ese sentido el por qué utiliza el tú y el usted, en un sentido un poco más literal al cómo utilizamos culturalmente nuestro lenguaje. Siento que va un poquito más enfocado en ese punto. Excelente reflexión. Compañera. Para completarlo el compañero, también pues en ese usar el tú y el usted es producto de una institución social, en este caso la familia. Hay un yo, un tú y un nosotros que es la familia. La institución social es posterior al individualismo, que sería probablemente el discurso de Saussure. En ese emisor y receptor nomás está hablando de una comunicación entre dos, entre un yo y un tú. Pero ya el usted implica un tenor social, donde ya se formaba la institución, inicialmente la familia, como institución social, y eso ya lleva a establecimiento de relaciones sociales, de yo con los otros, y tal es institución social la familia que hasta está regida dentro de un código civil para revisar cómo se relaciona esa institución con las demás instituciones sociales. Entonces ahí y también recuerdo complementando que el maestro Esteban Osuna, un excelente maestro español en la normal, en una ocasión preguntó por qué se usa el pronombre usted, y el grupo dijo no, que por el respeto, porque y el maestro dijo no, es así, el usted, a ustedes sí que le hablan de tú, a su familia, ¿no? A las gentes cercanas, a los que les tienen confianza. ¿A quiénes les hablan de usted? A los que no conocen, a los que les tienen desconfianza. Entonces, tú se usa para hablar
palabra frente a aquel en que confiamos, y el usted para las personas en las que no confiamos. Sí, damos ahí, sin duda. Ahora seguimos en la plática, sin duda coincido y qué buena reflexión. Tal vez tan solo y no con el afán de generalizar, pero la importancia del reconocimiento del lenguaje, ¿no? O sea, sin duda en estos sociolectos ahí está la clave, ¿no? Y hay que poner mucha atención, sí. Sentimos que está haciendo una introspección, él está reconociendo que se está reconociendo que las heridas no pueden ser físicas, tienen que ser morales, y que él mismo se está autorregañando. Cuando habla de tú, es cuando hace un reclamo fuerte. Cuando habla de usted, es un reclamo más sutil, ¿sí? Y es por eso que utiliza el usted y el yo, el tú. ¿Sí? El tú es para reclamarlo fuertemente y el usted es cuando se hace el reclamo sutilmente, ¿no? Pero yo creo que es algo que él está viendo hacia adentro de él, que no hay otro personaje, que es un monólogo. Muy bien, digamos que para seguir con la discusión, en esta cuestión de los discursos dialógicos, a diferencia del monológico, en el discurso dialógico las palabras tienen tanta carga cultural que las palabras se refieren a sí mismo, del sujeto en una autorreflexión, pero al mismo tiempo se refieren a la identidad de los otros o la cultura, la herencia cultural que tiene mi receptor, y al mismo tiempo la herencia de ese receptor o de esa cultura en la que impacta en el yo. Entonces, en el caso del discurso dialógico, no es una sola dirección, sino va en múltiples direcciones y está mediada por el contexto cultural. Entonces, en esta reflexión que hacemos de cómo identificar los discursos dialógicos, cómo identificarlos con una carga cultural fuertísima. O sea, sin duda todos los discursos tienen una carga cultural, no hay ninguno que es neutro. Pero en el caso del discurso dialógico, a diferencia del monológico, el discurso dialógico va de ida y vuelta, y no solamente con el interlocutor inmediato, presencial, físico, sino que se entabla diálogo con los diferentes momentos del desarrollo histórico del mismo emisor, pero también de la misma identidad del receptor y la misma cultura que es reflejo de ambos en este reconocimiento de sujetos plenos, no de sujetos que se impone mi voz sobre la tuya, sino como ven aquí, el mismo Ignacio Padre cambia su discurso por las implicaciones del otro, porque lo más fácil sería decirle como una cuestión de imposición, de imperativo, haga esto. Pero aquí sabe que ese haga esto ya no es el momento. Ya pasó el momento de la imposición monológica, del discurso monológico. En este contemplarse en la orilla, en el límite, él sabe que ya hubieras hecho tal cosa, o haz esto, o haz aquello, ya sabe muy bien que su hijo, o sea, ve que no hay casas al frente, su hijo está a punto de morir, ya lo que le diga de tienes que hacer tal cosa, no lo va a hacer. Entonces, en esa situación al límite, abriéndose, intentando hacer comunidad con el hijo que agoniza, es cuando ya el discurso se abre y entonces ya no hay una imposición del yo frente al tú, sino ya hay una comunidad. Están generándose esos vínculos. Ahorita veremos, son vínculos trágicos en este caso, por la situación límite que se está jugando. Entonces, esto es un poco literario, ficcional, pero ahora habría que llevárnoslo poco a poco, hacia allá va el ejercicio. No, esta no es clase de literatura, o sea, uno viene de la formación literaria y la formación retórica, pero ahora esto es para llevar cómo se da el discurso dialógico y cómo puede ayudar el reconocimiento del discurso dialógico, que ahorita estamos solo en el reconocimiento. Ya en las siguientes sesiones iremos abordando, bueno, ya lo reconozco, pero ahora ¿cómo puedo armarlo y cómo puedo vincularlo a mi planeación, a mi praxis educativa tal? Eso será parte de otras sesiones. Ahorita la meta de esta sesión solo es una, que es la identificación. Poder identificarlo y decir, ya entiendo cómo se dan
los juegos de voces en unos sujetos. Como la voz, cuando alguien enuncia, aunque sea una cosa tan trivial como, oye, cómprame una coca, va cargada de una cultura, va mediada por la cultura como fenómeno cultural, con una herencia cultural del emisor. Pero hay momentos en los discursos dialógicos donde esa carga cultural es fuertísima y se dan unas relaciones de ida y vuelta que solo se pueden entender si tengo el compromiso, el tiempo para desarrollar un oído dialógico y ver cómo se dan estas relaciones de ida y vuelta. Sí, compañera. Bueno, sí, en ese sentido, a mí me pareció tal vez que habla de usted cuando su discurso va cargado de decisiones emocionales, cuando hay reproche o coraje, y cuando es algo más anecdótico, es cuando emplea el no. Y ahí yo tenía una duda que me estaba disipando, ¿no? Pero para poder establecer un discurso dialógico en lo que es nuestra escuela o ya lo que es el trabajo diario, es necesario emplearse a un nivel de profundidad fuerte de contexto. Porque, por ejemplo, ahorita hablaba de la importancia de conocer las motivaciones, ¿no? Entonces yo planteaba la motivación, ¿qué motivaciones van los alumnos de escuela que les mueve para ir a la escuela? ¿Cuáles son las expectativas de los papás, de llevar a los alumnos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya está disipando, pero sí mi duda era lo que es necesario para establecer un discurso dialógico en la escuela, ¿no? La importancia del contexto. Híjole, qué buena pregunta, ¿no? Y qué buena respuesta se está dando usted, porque al final la estamos construyendo entre todos, estamos identificando, algunos ya lo sabían, otros es una sorpresa, otros ya solo confirman algo que ya se imaginaban, que sí, el sujeto ya lo habían leído, cuando llegan a un salón, llegamos aquí, cada uno es un individuo que va cargando una herencia cultural diferente. Y que los contextos, cuando hablamos de contextos, hablamos de herencias culturales. O sea, no nos referimos que el contexto es, pues simplemente que en mi barrio hay Oxxos o hay un Walmart o que hay... no me estoy refiriendo a eso, sino que la misma compañera podemos vivir en el mismo barrio, en el mismo territorio, en la misma casa, pero traemos una herencia cultural diferente, porque fuimos formados, ponemos un ejemplo, por la misma familia, pero mientras que yo cargo unos beneficios de una herencia machista, ella carga unos obstáculos de una herencia machista, formadas en la misma casa, con los mismos familiares, es decir, cada sujeto viene con una herencia cultural diferente por su historia de vida. Esa historia de vida, esa herencia cultural es fundamental para hacer las relaciones comunitarias, porque no hay una herencia cultural que deba someter a las otras para formar parte de esa comunidad, sino debe de haber un vínculo. Entonces sí, coincido con la compañera de que en este contexto que estamos hablando, porque utilizamos mucho esta palabra, ¿no? Hay que contextualizar los contenidos del programa sintético en programas analíticos. Ahí lo que está en juego es el reconocimiento de las herencias culturales de los sujetos. Si no se da ese reconocimiento de esas herencias, pues no vamos a poder contextualizar gran cosa. Ahora, ¿cómo hago ese reconocimiento de la herencia cultural? Ahorita vamos a decir más cosas, ¿no? Vamos para allá, pero ya vimos que el tiempo y el compromiso con las personas es fundamental. Si no se da esos elementos, si no atiendo a ello, me voy a pasar de largo, no voy a poder concretarlo. Sí, compañero. Sí, se escucha. Ah, lo apagó. Ah. A ver, compañero. No. Ahorita lo prende él. Sí, con voz de maestro, exacto. La reflexión que nos lleva el texto es como que ahora Ignacio, padre, pues ya se quedó solo, ¿no? Y solo está haciendo una reconstrucción de todo lo que pasó en su vida con el hijo, bueno, hermano, como haya sido. Pero también a la vez está hablando, o sea, más bien hablando a otras personas, a la madre y a todo lo que hace el hijo. Es como decir, el Estado empieza a reconocer lo que es la cultura desde
varios años. Sí, en caso de los indígenas, pues se ha quedado la deuda pequeña después de la independencia. De la revolución, no, y así se viene sumando en todo lo que es la etapa de la vida hasta hoy en día que se empieza a reconocer. Pero ¿qué hace falta? Hace falta la aceptación, y no solo del Estado. El Estado ya reconoció, nos hace falta la aceptación de nosotros, de entendernos, de comunicarnos, de buscar nuestra identidad cultural, que es lo que dice Ignacio, que está hablando de cada quien tiene su identidad y cada quien la está cargando. Si yo nací en Oaxaca, llegué a Baja California hace 40 años, pero no dejo mi calacito de la cultura. Ahí traigo la lengua, traigo todo. Se van a Estados Unidos, ahí llevan su hierba santa, ahí llevan su día de muertos, ahí llevan la Virgen de Guadalupe. Es parte de la cultura. Entonces, esa parte es la que se tiene que, pues, sacudir en el magisterio, ¿sí? No es la ley ya está, ¿sí? Pero eso es lo primordial, y ese taller lo está sirviendo bastante, porque a mí me ubica cada día, cada momento más, en lo que yo ya venía trabajando, lo que son los parámetros culturales de la educación indígena, que ahora se integran en el 2013 en el plan y programas, y ahora en la nueva escuela mexicana entran los 5 fascículos que estarían preescolar por proyectos. Gracias. No, gracias a usted. Y siguiendo con la lectura que hace el compañero, eso nos quiere decir que a veces las dinámicas de escolares tradicionales que traemos, hay cosas importantes y de segundo orden, y que como pues, las herencias culturales, pues bueno, son muy tuyas, pero aquí lo importante es las matemáticas, aquí lo importante son las ciencias, no tu herencia cultural. Ese tipo lo llama Boaventura de epistemicidios, donde es la imposición de una voz hegemónica frente a los otros, lo que genera son distancias sociales, genera un deterioro del entramado social. Entonces, ¿qué es lo que pide Boaventura para cuando habla de demodiversidad? Dice, lleguemos a acuerdos. O sea, en la medida en que logramos generar un diálogo, no desde una imposición, un diálogo monológico, donde yo te impongo mi verdad absoluta, sin tomar en cuenta tu herencia cultural, sin nada, ahí vemos un epistemicidio. Pero si logramos marcar unos diálogos dialógicos donde tu historia de vida, tu herencia cultural y mi herencia cultural se vinculan para trabajar en común, en solidaridad, en búsqueda del bien común, entonces ahí vamos a generar una demodiversidad que ayude a que todos salgamos adelante. Esa es la búsqueda que se está planteando en la nueva escuela mexicana. Entonces sí, coincido con el compañero. Entonces lo que hace aquí es ponernos en una reflexión, sensibilizarnos del oído, de la vista, para contemplar los elementos que también son fundamentales. No, esto no quiere decir, lo dice varias veces el plan de estudios, que las ciencias, las matemáticas no sean importantes. O sea, no es un ir en contra del discurso científico, sino hacer una reflexión crítica que no solo debe ser el discurso científico, que el discurso científico, al igual que el lenguaje, está mediado por una cultura y que no podemos abstraerlo, sacarlo simplemente porque se genera un hecho de distancia, un hecho de abstracción que no ayuda en su desarrollo. Si lo mantenemos dentro de la cultura, esto se va haciendo con dinámicas más naturales de los sujetos y no se pone como imposición. Entonces es ahí, pero para llegar a ese punto, que ya lo haremos en las siguientes sesiones, así con ejercicios relativamente prácticos, primer punto, necesito, como dice el compañero, hacer una reflexión de quién soy yo, cuál es mi morralito que traigo. No puedo empezar a evaluar los morralitos de los demás si yo no he llegado a un hecho de autorreflexión de la herencia cultural que tengo. Y si vivo, Juárez es un lugar perfecto, no sé aquí Ensenada, pero si vivimos en una sociedad que constantemente nos está pidiendo, olvida tu herencia cultural, o sea, mira hacia el norte, o sea, ve si aquí hay una televisión sota, si aquí hay un coche, si aquí hay dinero, si aquí hay esto, o sea, olvida tu cultura, lo importante es el progreso y el progreso se mide con estas cosas.
Entonces estamos acosados constantemente a que el morralito que traemos, el morralito no es importante, pero despojarse de esa tradición cultural, de esa herencia cultural, es enfrentarse a este mundo de mercado sin armas. Estás indefenso porque no tienes algo no tienes a un Ignacio padre que esté cargando sobre ti, y ahí estás a expensas de toda la violencia de este mercado. Puede ser que te vaya bien en la vida y que seas exitoso y tengas una empresa y tengas un coche y tengas esto y tengas aquello, pero también puede ser que a pesar de que tengas eso, te encuentres solo porque has dejado atrás toda tu herencia y entonces no encuentres una salida. De ahí la importancia de este tipo de reflexiones. ¿Quién seguía? Sí, compañero, ¿va a decir algo más? Sí, venga. Sobre identidades. La entidad nacional se ha trabajado mucho, por muchos años, gracias a la redundancia, y eso no nos ha permitido hacer pues personas, ni también educar pues a niños que pues, reflexionen, sean críticos, así como también recibimos en mi caso yo recibí pues el programa con la Comunidad Económica Europea en aquel entonces, sí, pues ya totalmente ya pasó, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó con las entidades? Solamente se lo dijo la entidad nacional, la bandera, el himno, la Constitución. Y sí, cada quien tiene su entidad nacional, pero una entidad cultural no cambia, la entidad nacional sí cambia, de la noche a la mañana. Claro, claro. Un ejemplo, Chiapas y Guatemala tienen una identidad nacional diferente, bandera, Constitución, sí, pero esa es una identidad nacional, pero tienen una identidad cultural que jamás ha cambiado por miles de años, desde que está la era, ¿sí? Porque tienen el mismo aire, los mismos alimentos, el mismo idioma. Pero un ejemplo de identidad nacional, cuando es falsa, la Ciudad de México hoy. Ayer alguien decía, yo nací en el Distrito Federal, hoy diría, ya no es el Distrito Federal. Sí, Ciudad de México. Sí, pero sí se quedó con la parte cultural, sí hijo, sí todo lo que es la tradición, los alimentos, la tortita, lo que sea, y además es poblada por migrantes. Entonces hay que saber la identidad cultural de ellos, de dónde proviene, la reflexión que se hace. Sin duda, Gracias. sin duda, no de qué. Voy a avanzar porque sí quiero terminar el taller, es decir, ya solo es el último fragmento, pero quiero llegar a las conclusiones y después tener una retroalimentación. Claro, esta última y nos vamos a la última etapa. En el caso del discurso dialógico estaríamos hablando, en el caso del... bueno, Yo. Sí. Yo. Ahí está. Sí, gracias. En el caso del discurso dialógico, en algún punto entraría el concepto de sincretismo en el caso de la frontera, o sería algo de lo que nos estaríamos un poco alejados. No, Construyen pues diferentes formas de vivir una cultura. Sin duda, lo decíamos en la sesión anterior, ayer, que hay ventajas y desventajas de vivir en la frontera. Una de las ventajas es que es muy evidente para nosotros los discursos hegemónicos. Es muy evidente el discurso del centro, porque estamos muy alejados, o sea, es muy fácil identificarlos. Para los que están en el centro, para ellos es difícil ver los discursos marginales, los discursos segregados, porque ellos forman parte del territorio de poder, digamos, hegemónico. Pero cuando más nos acercamos a la frontera, los sincretismos se vuelven más profundos. Entonces, evaluar en este caso las herencias culturales de las personas es más difícil porque los límites, las barreras que hay entre unos y otros son muy débiles, muy sutiles, y entonces necesitamos un ojo más detallado y un oído más detallado. Voy a poner el ejemplo juarense, mientras que en Texcoco, en el Estado de México, es muy fácil escuchar y saber este es texcocano, sus tonos. En cambio en Juárez cuesta mucho trabajo saber el tono juarense, porque hay gente de Durango, hay gente de Chihuahua capital, de Ciudad de México, o sea, hay un montón de tonos ahí en el mismo salón.
sí al final tenemos cierto matiz y alcanza uno con el paso de los años distinguir a un juarense que nace en Juárez a un juarense que ha llegado ahí, pero cuesta mucho trabajo, tan solo por poner la cuestión fonética, pero lo mismo pasa con sus herencias culturales. Empiezan a tener tal sincretismo que es muy difícil entender las relaciones que se dan, hay que poner mucha atención. Entonces, en esos casos, sin duda, son casos extremos, donde el sujeto, el profesor que ahí se enfrenta, tiene un reto mayor. Tiene un reto mayor porque está en un grupo lleno de subalternidades. Entonces, frente a eso, necesita ver que los límites son muy frágiles, son muy sutiles y que hay una relación de comunicación entre los diferentes elementos profunda y contemplarlo en su planeación. Ahorita vamos hacia allá un poquillo. Entonces, sí, pero digamos para aterrizarlo. Cuando nos damos a la frontera de los lenguajes, el sincretismo también da referencia de un diálogo, de una relación dialógica profunda. Es decir, entre más estamos en el centro, pensemos en un político, en alguien que toma las decisiones. Prácticamente su discurso va a ser totalmente monológico toda la vida, porque está desde la imposición. Pero si nos vamos a Juárez y nos encontramos en esta hibridez donde cada uno carga un morral diferente, unos tonos diferentes, ese tipo de discursos de esos sujetos están mediados por más cultura, y eso hace que sean más dialógicos, que sean menos imposición, porque no tienen algo que imponer, están en constante diálogo por los sincretismos que llevan. Entonces sí lo podemos ver de esa manera, que en las fronteras los discursos son más dialógicos porque no hay una norma. Vamos hacia el final del texto. Dice, sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. Lloras, Ignacio. Lo hace llorar usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos, pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna, tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo, al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo habían venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre oyó cómo por todos lados, por todas partes, ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio, dijo, no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Repito, sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. Lloras, Ignacio, lo hace llorar usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella, nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Lo mataron a todos, pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio, allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello, y al quedar libre, oyó cómo por todas partes ladraban los perros. Y tú no los oías, Ignacio, dijo, no me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. Bien, nos vamos a la última pregunta, que es, ¿por qué el padre de Ignacio se castiga tanto? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo, ha cargado tanto? ¿Por qué siguió hasta el último momento? ¿Por qué se castigó tanto? Sí, como ya queda poco tiempo y quiero llegar a esa sesión, nos vamos así rápido, a bote pronto, nos vamos a la discusión final. A ver, compañeros.
Allá el compañero y usted, y todos. Aquí el compañero. Bueno, yo considero que el padre lleva a este joven herido por el recuerdo que tiene de su madre, de la esposa que tanto quería, por el cariño que se da o la crianza que se da a los pueblos de la familia, del respeto por la vida. Entonces él lo hace con la intención de cumplir una promesa que le hizo a su esposa en su momento de cuidar del hijo hasta el último momento. El hecho de que el hijo ya muerto o que está herido es una culpa que él siente también, está cumpliendo el no haberlo criado de una forma adecuada durante su infancia o durante el momento en que empezó a descarriarse. Por eso él cumple esta parte forzado por su persona, porque él tenía que cumplir esa parte para él estar tranquilo también, no por cumplirse al hijo, sino para cumplirse al mismo. Híjole, increíble. Bonita reflexión. Sí, aquí iba a decir usted algo y después allá. Sigo defendiendo mi idea. De igual manera, ¿no? Digo, pues, yo veo una alegoría que vendría siendo de la madre, como tus raíces, de dónde provienes, que pretendía ser ese camino, es la vida, ¿no? Esa luna, es esa ilusión que nosotros queremos llegar. Esa pesadez que él tiene, sea su conciencia, su pensamiento, y se va reprochando del camino de la vida todo lo que él, de sus raíces, se propuso y no ha logrado, y llega a un punto en el cual siente que se está muriendo, pero se está muriendo por dentro, ¿no? Es un ser vivo, pero muerto por dentro del pensamiento. No, gran también lectura. Para una clase de literatura hubiera estado genial la respuesta. No hemos hablado del papel filosófico de la luna roja, de los colores, de las piedras. No es clase de literatura, o sea, en una clase de literatura, de filosofía, hubiera sido una respuesta correcta. Aquí lo tratamos de aterrizar sobre el reconocimiento del discurso dialógico. Hacia allá va el micrófono, allá con el compañero, pero también es gran respuesta. Aquí, digamos, puse ya la gráfica de lo que vemos aquí es que lo que decía Saussure no es verdad. O sea, que el discurso no va directamente solo al emisor. Puede haber discursos que vayan hacia múltiples lados. Aunque el emisor no esté ahí, está hablando con muchas personas. El padre, cuando le habla al tú, al hijo del pasado, noble, respetuoso, también lo hace porque él quisiera que en un futuro regresara un hijo noble, respetuoso. Entonces, por eso le hablo de tú. Y también cuando le habla de usted y le habla a ese hijo arrogante, él quisiera que en un futuro cambiara su manera de vida a través de esto que le platica y regresara ese hijo noble. Pero a la par de que está hablando con ese Ignacio real, que está atrás, acá arriba, cargado, al mismo tiempo se está hablando consigo mismo, está hablando con el padre del pasado que no alcanzó a criar como debía a ese hijo. Se está hablando a ese padre del presente que ahora tiene que cargar cuando enfrentar a la sociedad y decirle, este fue el fruto que yo les di después de la formación que le hice a mi hijo. Y le está hablando también a su comunidad, y le está hablando al recuerdo de la madre, y le está hablando a un montón de gente. Es decir, que los discursos, que eso es lo importante del taller, es reconocer, sensibilizarnos, que no siempre van de una emisión a un receptor. Eso solo sucede cuando hay discursos monológicos. Cuando tenemos discursos dialógicos, el discurso atiende hacia diferentes sujetos, y cada uno de esos sujetos trae un costal, como decía el compañero, una canasta, una herencia cultural diferente. Y es un individuo pleno. Y que si yo estoy dispuesto a generar una pedagogía sobre el dialogismo, no es solamente decir, bueno, vamos a dialogar. Se puede dialogar monológicamente. Eso se puede hacer desde la imposición. Decía la compañera, uno de los lemas que tenemos es, recuérdamelo. Sin propuesta. No puede haber
protesta sin propuesta. Pues lo que está tratando de decir la compañera es que debe de hacerse sobre un diálogo dialógico, pero hay que tener mucho cuidado, porque si uno llega sin el análisis personal de la herencia cultural, o sea, la propuesta se puede generar en una imposición, y entonces lo que hacemos solo coordinamos la voz única de una persona que está tratando de imponer una verdad absoluta, porque no tuvimos el tiempo de una discusión, de un debate dialógico. Lo que tuvimos es el acuerdo de que vamos a seguir al líder, porque el líder dice que es por acá, y hasta ahí llegamos. Eso no es diálogo dialógico, es un diálogo monológico que logró imponerse gracias a un acuerdo. Lo que está proponiendo la nueva escuela mexicana es que los sujetos no tienen por qué perder su herencia cultural. Debe de generarse un debate y un espacio para que se reconozca el sujeto, reconozca la herencia que tiene, reconozca la herencia de los otros, y ahora sí, inicia la propuesta, y la propuesta tomada en comunidad. Entonces es algo complejo. O sea, tampoco hay que decía Luis Miguel, ya no está, se fue a la sesión de allá, decía, esto no es sencillo. No, ahí está el compañero, perdón. Decía ayer, esto no es sencillo. O sea, el que diga esto es una receta de paso 1, paso 2, paso 3, está engañando. O sea, esto es un cambio de manera de entender el mundo. Y es una decisión personal. O sea, yo aquí van a decir es una cuestión ideológica. Claro, todo es ideología, pero yo no puedo obligarlos. Es una toma de conciencia. Una conciencia social, una conciencia crítica, una conciencia de clase, vinculado con lo cultural, mediado por la cultura, sin duda. Y después de que tomo esa conciencia, implica otros desarrollos. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. Más porque los medios, otra vez que vivimos, nos han quitado algo que es fundamental para arrancar esto, y es el oído. Si yo no tengo un oído dialógico, yo no voy a poder percibir los diálogos que son dialógicos de los monológicos. Y lo que estamos en este momento, estamos sordos. Estamos sordos, y lo más que logramos escuchar son los gritos monológicos de la gente que tiene más voz, que nos impone las cosas. Entonces, eso lleva hasta donde nos ha llevado. Ahora, si queremos un modelo diferente, necesitamos recuperar algo que en otros momentos se tenía, en otros momentos históricos, que es la sensibilidad de un oído dialógico. Y para eso hay que hacer ejercicios. No es tan sencillo recuperar el escucha, salir de esa sordera monológica, implica que el sujeto tiene que ejercitar el oído. Y para eso el discurso es fundamental. Estar haciendo reflexiones constantes de cómo se estructuran los discursos, cómo se utiliza el lenguaje. Entonces, si vamos también a otro punto, ayer me decía la compañera, y la cuestión del lenguaje, de literatura, de habilidades lectoras, la nueva escuela mexicana piensa algo, sin duda. O sea, la Estrategia Nacional de Lectura gira hacia acá. Me lo criticaron en algún momento, yo no había dicho eso de que aquí en sinceridad, cuando sacaron esto de que leer por placer era un acto capitalista, yo no lo había señalado, y cuando escuchaba la frase digo, bueno, no, tiene algo ahí, o sea, no sé quién la diseñó, habría que reflexionarse, pero el punto es que la nueva escuela mexicana no ve el hecho de lectura exclusivamente desde lo estético, ni el proceso de educación exclusivamente desde lo estético. Entiende que la educación no solamente es para entretener o para pasar el rato o para guarderías de personas, ni para formación de un capital humano con unas habilidades básicas aptas para el sistema. No. Está en juego algo superior, que es la formación de un ciudadano, diría Boaventura, demodiverso. Y eso solo se hace si el ciudadano llega a desarrollar un oído dialógico para entender este tipo de relaciones, porque solo comprendiéndolas, pudiendo identificar todos los elementos que están, es cuando ve claro cada uno de estos elementos. El padre del pasado tiene una identidad, y logro identificar que es humilde, que viene de una zona rural, que tiene estos valores, que ama a su esposa o que amaba a su esposa, que ama a su hijo, que en la comunidad se desarrollaba de esta manera,
que probablemente si exageramos, seguimos por ahí, debió de comer muy bien para llegar a esa edad y poder aguantar ese peso durante esa montaña. Tenía un ejercicio que eso seguramente lo hizo en el campo, arando el campo, comiendo saludable, qué sé yo. Es decir, hemos logrado en este pequeño ejercicio desarrollar un oído dialógico en esta lectura en particular, hasta tal punto que cada uno de estos individuos diferentes, el padre del pasado, el padre del presente, el padre del futuro, comunidad, logro identificar cuál es la herencia cultural que tiene cada uno de ellos. Bueno, pues ahora, esto que hicimos en el texto, habría que llevárnoslos al aula. Y este es el primer paso, porque si no hacemos esto, el programa analítico que está pidiendo la nueva escuela mexicana va a ser una simulación. Va a ser solamente una simulación de un programa sintético hecho desde el centro, y lo digo expreso. Es muy probable que algunos vean en Facebook ahí y oiga, compañero, ¿y usted cómo le quedó el programa analítico? Y si se lo copio, y ya está. Y esto es lo que entregué a supervisión, y me perdí de toda esta oportunidad que implicaba la nueva escuela mexicana. Que esta libertad nos dará algo que estuvimos luchando por mucho tiempo, que en las universidades seguimos luchando por alcanzar, que es el que la escuela tenga otra función, que no solo sea un ente abstracto de adquisición de conocimientos, sino que cumpla un rol social, ¿no? Bueno, compañeros, iban a decir, ¿quién seguía? ¿No? Pues tengo 4 minutos. ¿Alguien más? Ah, sí, compañero. Perdón, Regresando un poquito de eso, yo creo que a lo mejor fue un padre que le dio todo al hijo, y cuando le habla de usted, bueno, él reconoce que tanto él como padre tuvo errores como el hijo. Yo veo que el padre, yo a lo que entiendo es que la mamá murió cuando el niño estaba muy chico, 1 año, 2 años, cuando iba a tener al segundo murió. Entonces este padre, para llenar a lo mejor ese vacío de la madre, le dio todo. Y en ningún momento él vio que estaba equivocado, sino hasta el momento en que tuvo el valor de dañar a su padrino, el que le dio el nombre. Entonces en ese momento el padre lo seguía amando, pero lo desconoció. Y es cuando él se aleja a lo mejor algunos años, y lo encuentra herido y intenta llevarlo pues al pueblo, a atenderlo, a salvarlo, después de que ya se había dado por vencido. Y quiero, de lo que usted ha comentado, hace rato comentó que se busca crear conciencia o ser una sociedad solidaria hacia los demás, pero uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, si el profesor no practica la solidaridad, pues nunca le va a enseñar solidaridad al niño. Y de cierta manera, cada quien tiene una individualidad, ¿no? Pero para los niños, yo soy maestro de primaria, el profesor es un ente muy importante en sus vidas. Entonces, si ve que el profesor no practica lo que le está diciendo, pues este profe, pues voy a imitar a mi profesor. Entonces te va a imitar lo negativo, lo que no es solidario, lo individualista, o el que yo quiero participar y pues me calla. No, ya se acabó el tiempo por tu patrón, porque tengo una planeación acá y ya se me acabaron los 20 minutos que puse ahí. Entonces, es hacer una introspección hacia ti mismo y ver de qué manera vas a llevarla al grupo. Bueno, pues no lo pude decir mejor, Ahora, no lo podía decir mejor. Antes de cerrar, y cierra usted, compañero, usted cierra el taller, va a quedar un ejercicio y que va vinculado, por eso quise agarrarme de lo que dice el compañero. No podemos iniciar, y esto lo he trabajado con la secretaría, aunque a veces no me hagan caso. Es decir, es que vamos a hacer el programa analítico, sí. ¿Y cómo? No, pues hay que hacer consejos técnicos donde se les enseñe así a operar, ¿no? Necesitamos hacer ese análisis de autorreflexión. Por eso en este taller propongo que hagamos la siguiente dinámica.
Bueno, aquí colocaba, ahorita cierra, compañero, no pierda la idea de que es muy importante tomar en cuenta estos 4 obstáculos que trabajamos aquí. La presentación está en el Classroom, ya la subí en la mañana, ahí está. Entonces, los obstáculos para identificar el discurso dialógico y para reconocer la forma de pensar, ser, estar y nombrar del mundo de los otros son: necesitamos tiempo, necesitamos compromiso, necesitamos identificar las dinámicas de poder y control, la herencia cultural de los sujetos, y necesitamos un oído dialógico. Entonces, esto es lo que necesitamos para poder iniciar. ¿Cuál va a ser la tarea que vamos a tener ayer para seguir avanzando? Vamos a generar un mapa mental sobre un hecho de autorreflexión de mi contexto, de mi herencia cultural. Hagamos un mapa mental que forma parte justo del primer paso de lo que habíamos hablado del programa analítico. Hagamos un análisis del contexto socioeducativo de la escuela, es decir, hagamos este mapa mental donde analicemos, hagamos una reflexión de lo que estábamos diciendo, de los cruzamientos culturales que hay al interior de mi persona, al interior de mí y de los demás, ¿no? Entonces, en esto que hemos discutido hoy, hagan un mapa mental. ¿Cómo lo vamos a compartir? Lo habíamos pensado, créense una cuenta en alguna red social, como por ejemplo Twitter, ahí lo colocan, publíquenlo, pongan su nombre propio, la comunidad a la que pertenecen, la escuela, y después utilicen hashtag, arrobas que puedan vincularlo como red. Pueden utilizar el mío, es Marx Arriaga, yo los vinculo con la red que tengo, o pueden utilizar hashtag como el de Caravana Durango Nueva Escuela Mexicana, pueden poner aquí Caravana Ensenada o Baja California Nueva Escuela Mexicana, y ahí vamos viendo, no desde la imposición, sino desde el diálogo. Entonces ahí vayan buscando cómo ir compartiendo esto y enseñando a otros. Entonces eso va a quedar como ejercicio. Ahora sí, compañero, usted cierra. Bueno, mi nombre es Enrique, soy maestro de educación física y quiero empezarles ante todos, me ha encantado la charla de maestros, sin ser algo más, y reafirmar y contentísimo de que, pues, no sé, acabo de entender o quiero entender y profundizar más en la importancia del diálogo con los niños, cómo llegar a su interior de los niños, que los comprendan y lo más importante, que los entendamos. ¿Sí? Allí yo siento que los niños tratan de entenderlos, pero muchas veces nosotros somos los que no los entendemos. Y entonces lograr esa comunicación, ese es el mensaje al final de cuentas que siento que tenemos que hacer con nuestros niños. Y no nomás dejarlo allí, también con nuestros compañeros, con la comunidad, y yendo más allá con la familia. Entonces, pues, gracias por esta enseñanza. Esto es lo que más quiero. No, gracias a ustedes por venir, y tiene razón el compañero. Este mapa mental que vamos a pedir es el mapa del momento histórico que estoy viviendo, y puede tener las ramas que ustedes quieran, el contexto, la carga, la herencia cultural de la que estoy formando parte, de mi comunidad, de los problemas que veo, las líneas que ustedes quieran, que refleje el momento histórico que vive cada uno de ustedes. No en Baja California, no como dice el compañero, desde la patria mexicana, sino desde tu ser, desde la manera como interpretas, eres, reconoces el mundo, lo nombras, desde esa manera, con las líneas que tú quieras. Cada vez ese mapa mental, como vayas tomando conciencia de quién eres y en qué comunidad y qué herencia, irá creciendo, irás identificando nuevas ramas que antes no eran evidentes para ti. Pero vamos a iniciar con uno, vamos a iniciar con un mapa como puedas, con los elementos que puedas del momento histórico que vivimos, y lo compartimos, y empezamos a ver los diferentes mapas, y empezamos a reconocernos en los mapas de otros y decir, claro, esta herencia cultural, esta voz, yo no la reconocía, pero es verdad,
tiene que haber una línea, una raíz que vaya hacia allá, porque también a mí me involucra esto. Ahora lo reconozco y vamos construyendo y construyéndonos y construyendo comunidades. ¿Les parece? Bueno, compañeros, ha sido un gusto, fue una gran sesión aquí en Ensenada. Nos vemos el lunes en Juárez.